Bueno, gracias Alejandrita, así es, está la doctora Yesenia Castillo con nosotros y vamos a hablar qué debe conocer, qué información debe manejar, cómo debe hacer ese procedimiento si va a arrendar su casa o su propiedad, qué debe conocer. De eso nos vamos a platicarle, bueno, porque es importante asesorarse, hacerse acompañar de un experto en el tema, porque puede ser delicado si no lo hace. Un placer tenerla por acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes también por recibirnos siempre en sus hogares. Efectivamente, el tema del arrendamiento, no solamente hoy, sino desde siempre, debe de ser un tema de prioridad si queremos arrendar un bien inmueble. Ajá. ¿Qué información debo de conocer o por dónde debo empezar? Asumamos que ya hay un interesado. Vamos a partir de esa hipótesis, ¿le parece? Ok, entonces si vamos a poner ese bien inmueble en arrendamiento, debo de, primero, ¿va a ser justo el propietario el que va a dar en arriendo esa propiedad o va a otorgarle a otra persona la facultad para poner en arriendo esa propiedad? ¿Y qué sucede o cuál es la diferencia? Que partiendo desde ahí, debo de saber que si yo no puedo directamente realizar suscribir ese contrato de arrendamiento con otra persona, debo de otorgarle a esa persona un poder. Y ese poder tiene que especificar o indicar que efectivamente esa persona está facultada para realizar esa suscripción de ese contrato bilateral. Ajá. Que vamos a realizar, ya sea en documento privado o en escritura pública, porque es otra característica que debemos de tener en cuenta, que puede ser en documento privado, es decir, en papel bond normal, o si lo vamos a hacer en escritura pública. Ya la fuerza legal que tendría ese contrato según el documento a través del cual lo estoy suscribiendo, ya esa es otra cosa. No es lo mismo una escritura pública frente a un fedatario, el cual se va a encargar de garantizar que usted ponga en detalle lo que debe de garantizarse tanto para el arrendador como para el arrendatario, que yo lo haga de manera particular, usted y yo, y empezamos a redactar las cláusulas sin tomar en cuenta lo que la ley manda, ¿verdad? Eso es importante que sepa la persona, que sí puede, pero no va a tener las mismas garantías al momento de que lo hace o lo suscribe ante un notario. Y ojo con el notario, también los notarios debemos de procurar cuidar, aunque nos haya contratado el arrendador, a las partes. Claro. ¿Por qué? Porque yo debo de garantizarle a usted, pero ese instrumento debe de llevar las calidades que se requieren, porque al momento en que ese instrumento vaya a una sede judicial, ahí debo de demostrar que todo lo puse dentro de ese contrato. Ahora, yo creo que es importante, a veces la gente por quererse ahorrar, entre comillas, ahorrarse algo de plata, no hace las cosas correctas. Y no pensemos que únicamente el afectado podría ser el que está arrendando la propiedad, sino también el cliente, pues en este caso. Sí. O sea, los dos pueden resultar afectados. Y dejar para mí en claro los detalles es muy importante para que esa relación comercial de alguna manera tenga un final feliz. Claro, y es que a veces también cometemos un grave error, y ojo con esto, es importante que no esté descargando del internet los formatos de contratos de arrendamiento, porque efectivamente sí hay mucha información y no es que nosotros digamos, no, mire, solo nosotros tenemos la verdad, no, alto, sino es para garantizarle a esa persona que el formato o el contrato que está descargando se ajusta a la realidad legal de nuestro país. Claro. Porque a veces solo ponemos contrato de arrendamiento, lo descargamos y resulta que te aparecen artículos de ley que no son de Nicaragua. Ya, me explico, porque a veces son chilenos, son peruanos, hay coincidencias, pero no es la ley que estamos, porque nuestro Código Civil, como la ley del inquilinato, establece cuáles son esas obligaciones o regulaciones que debe de contener. No todas, pero sí algunas, que es la que te van a apoyar al momento de acudir ante una instancia judicial, que muchas personas no quieren llegar ahí. ¿Cuáles son esos detalles que efectivamente a veces se pueden obviar dentro de los contratos? Señores, garanticemos lo del canon de arrendamiento. El canon de arrendamiento es importante que establezca cómo se va a pagar, de la forma que se va a pagar, la moneda en la que se va a pagar.
Porque aunque hoy hablemos de que mi pago va a ser en dólares, yo tengo que especificar la conversión a Córdoba que se tiene que realizar porque es mi moneda nacional. Claro. De igual manera, el depósito, yo tengo que indicar que ese depósito no es para un mes de arriendo más, sino que ese depósito lo que hace es garantizarme a mí como arrendador que si usted vino y me dejó un recibo de agua o de la luz pendiente, si resulta que se dañó una persiana, es decir, para cubrir aquellos daños materiales mínimos que se pudieron haber realizado al inmueble. Y ojo con lo de mínimo, yo no puedo esperar que una factura de agua o de luz llegue a una insolvencia que yo no puedo cubrir. De acuerdo. Por eso es importante también que usted, arrendador, establezca plazo o momentos de inspección a esa propiedad. Yo tengo derecho de ir a inspeccionar mi propiedad, claro, avisándole de manera previa al inquilino, al arrendatario, que voy a realizar porque necesito hacer una inspección. Claro. De igual manera ¿Se puede establecer un periodo? Por ejemplo, cada 6 meses o cada año, no sé. Sí, es que yo tengo que, sí, a ver, si mi propiedad es mía o si yo adquirí la obligación de arrendarle la propiedad, yo tengo que venir y decir, bueno, voy a hacer la inspección, necesito la copia de los recibos de agua y de luz para garantizar que efectivamente esa agua y esa luz va al día. Entonces, claro, tiene que proporcionar esas copias o hacer la llamadita respectiva para ver cómo estamos con la propiedad. También debo de indicar en ese contrato que va a ser de uso habitacional. Ojo con esto. A veces resulta que son para uso comercial y entonces ya nos cambia el recibo de agua y el recibo de la luz, porque recuerden que ya estamos hablando de un cobro a un tipo de empresa o emprendimiento y es comercial. De acuerdo. ¿Y qué sucede? Si esa persona pone la dirección de ese comercio en mi vivienda, ya sabemos que el pago de impuestos de bienes inmuebles, basura y demás, no va a ser el mismo. Y tengo que garantizar que cuando ya esa persona se vaya, haga el traslado respectivo y haya dejado al día sus obligaciones. Porque después yo tengo un problema. Si yo quiero vender, me va a aparecer ese negocio en mi propiedad y yo ya no puedo vender. Porque si esa persona no está solvente, a mí no me emiten solvencia. Y sin solvencia yo no puedo vender. De acuerdo. Una cosa importante, cuando hablamos de las mejoras o de los daños a la propiedad, ¿qué se debe establecer de manera general de acuerdo a su experiencia? Ok, yo debo de establecer que primero cualquier mejora que se vaya a realizar debe de contar con la autorización del arrendador. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si se hicieron mejoras sin mi consentimiento, mi autorización, esas mejoras que usted realizó me quedan a mí. Ok. Primero, bueno, si me gustan, si no, le pido que las quite a su costa. Si resulta que las mejoras contaban con mi autorización, debo de indicar que, primero, si usted la hace el día de mañana que termine el contrato de arrendamiento, usted se la va a llevar y la vivienda me la deja en las mismas condiciones que se la entregué. O si esas mejoras realmente apoyan a la mejora de la vivienda como tal, es decir, me gustaron las separaciones, lo que hizo, entonces yo le digo, bueno, se las voy a comprar. De acuerdo. Pero tengo que establecerlo, porque si no lo establezco, entonces me va a tocar pagar o voy a tener que retirar o me van a tener que multar por las acciones que yo realicé o se finaliza el contrato. Ahora, de acuerdo, cuando hay daños que son producto del tiempo, pues, esos daños, esas reparaciones le corresponden al dueño de la propiedad, igual lo tengo que informar. Por ejemplo, se me dañaron 5 láminas de zinc, el cielo raso se destruyó. Claro, eso lo tiene que hacer el arrendador o arrendadora. Efectivamente, a ver, igual manera se tiene que establecer, todo tiene que quedar en el contrato. Tiene que quedar en el contrato quién hace las reparaciones por daños menores o quién hace el cambio de zinc. El cambio de zinc por el tiempo obviamente le va a tocar al arrendador si se pasa el agua, si se dañó el cielo raso, eso lo hace el arrendador. Pero si resulta que se dañó una llave porque la pasé, porque estaba ya dañada por el tiempo que llevo arrendando esa propiedad, lo hago yo, arrendatario. Claro. Okay. Entonces, tengo que identificar cuáles son las obligaciones que tiene que realizar el arrendador y cuál es el arrendatario. De acuerdo, porque por ejemplo, si se daña
el inodoro, por ponerle un ejemplo. Y bueno, es por el uso, yo como el que estoy arrendando esa propiedad, debo de repararla. Claro. ¿Verdad? Exactamente, porque no es algo que haya sido por las circunstancias climáticas, por el tiempo que he utilizado. Yo te entregué la vivienda en buen estado, todo nuevo, pintado, y resulta que con el paso del tiempo, el uso que le estás dando o el mal uso que les puedes estar dando, entonces resulta que se daña. Eso lo tienes que reparar vos. Y recordar que esa propiedad me la vas a entregar como yo te la entregué. Por eso también es importante, o yo lo aplico, la fototabla al momento de que vas a entregar una vivienda. Tomo fotografía, la dejo plasmada adjunto al contrato para que ambos sepamos cómo se entregó esa propiedad. De acuerdo. De igual manera, el tiempo del arrendamiento. Si yo voy a establecer un año, tengo que indicar, si el arrendatario viene y me dice, mire, resulta que me voy a ir a los 3 meses. Ojo con eso, entonces yo tengo que establecer penalidades. ¿Por qué tengo que establecer penalidades? Porque yo hice una inversión en esa vivienda porque usted me la iba a arrendar. Okay. Y resultó que ahora se va, entonces yo tengo que establecer una penalidad. Y con relación al arrendador, si quiere que yo desocupe el bien antes del tiempo pactado, entonces él me tiene que dar suficiente tiempo para que yo pueda empezar a buscar una vivienda, para que garanticemos que los servicios básicos estén cancelados, para mi traslado. Entonces yo tengo que, ambas vías, establecer cuáles son esas condiciones. Y ojo con algo, porque es importante el contrato de arrendamiento y no significa que porque ya tengo viviendo en esa propiedad, tanto tiempo esa propiedad es mía. No, a ver, arrendatario, esa propiedad no es suya. Usted, si suscribió un contrato de arrendamiento, el dueño que tiene el título de dominio todavía sigue siendo el propietario. No que, porque estuve en posesión de esa propiedad por tanto tiempo, ahora esa propiedad es mía. No, no nos equivoquemos. Por eso es importante la suscripción de un contrato, sí. Porque si resulta que una persona lleva viviendo ahí un tiempo, pero no suscribió ningún contrato de arrendamiento, ahí vamos a entrar a un conflicto legal para poder establecer qué es lo que sucedió, ¿ok? Claro. Entonces es importante que tengamos esa seguridad legal o esas garantías legales para que nuestro bien siga siendo nuestro y no poder o no tener que incurrir en mayores gastos, porque me voy a tener que ir a la vía judicial para que se me restituya ese bien, pudiendo haber previsto con tiempo o de manera oportuna las circunstancias que podían generarse. Creo que la información está más que clara y siempre hacerse acompañar de un experto para que nos asesore en esa transacción y evitar un dolor de cabeza futuro, ¿verdad? Sí, eso sí pasa. ¿Cómo la encontramos, doctora? Bueno, ustedes saben que me encuentran siempre en el 83 96 45 17, sino en su casa, que está ubicada de los semáforos de la funeraria Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Ya regresamos.